estado gaseoso de los otros estados de la materia? ¿Cómo se organizan claro, las moléculas, las partículas. La separación de las moléculas que... Hay mucha... La fuerza de repulsión es mayor a la... Exactamente. Sí. Nos acordamos bien. Qué bueno, chicos. Entender eso va a ayudar bastante hoy día. Bueno, recordamos, porque sé que lo entienden. Entonces, chicos, describiendo un poco más qué es lo que tenemos en el estado gaseoso. En el estado gaseoso, las partículas que van a ser o átomos o moléculas, ¿no? Porque recordemos que los gases nobles son atómicos, gases como el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno van a ser moleculares, ¿no? Estas partículas que forman el gas van a ser independientes unas de otras y van a estar separadas por enormes distancias, que es lo que observamos a nivel molecular en un gas. Chicos, cuando hablamos de un gas es muy importante hablar de presión y temperatura. ¿Por qué? Porque presión y temperatura van a ser factores que van a modificar el volumen de mi gas. ¿Ok? Sí. Entonces, si yo tengo presión y temperatura constantes, o sea, los dos factores que modificarían mi volumen no cambian, cambios en el volumen van a ser dependientes del número de partículas. ¿Qué significa esto? Diciéndolo de una forma un poco más simple. Pensamos en qué sucede cuando inflamos un globo. Comenzamos a inflar globo. No, nosotros mismos inflando. Soplas, tienes un volumen. Soplas más, el volumen es mayor. ¿Qué estás haciendo al soplar? Estás introduciendo materia. Si tienes más partículas, tienes más volumen, ¿cierto? ¿Tiene sentido? ¿Ok? Por lo mismo que las partículas de un gas están muy separadas unas de otras, los gases son altamente compresibles, ¿no? Cuando yo aplico una presión a mi gas, lo que estoy haciendo es disminuir un poquito la separación entre las moléculas. Por otra parte, un gas va a caracterizarse porque tiene bajas densidades. ¿Qué tengo en un gas? Tengo partículas pocas partículas ocupando un espacio enorme. Baja densidad. Las partículas de un gas van a experimentar movimiento rectilíneo en diferentes direcciones, caótico al azar. ¿Okay? Justamente aquí vemos unos vectorcitos, ¿no? Que muestran cómo estarían viajando las moléculas de un gas. Si nos damos cuenta, al viajar estas moléculas, esas partículas chocan con las paredes de su superficie, chocan entre ellas, y estos choques son los que acaban generando la presión que observamos a nivel macroscópico. Cuando nosotros inflamos un globo y lo tocamos y lo apretamos un poquito, sentimos una presión, ¿no? Como que el gas se está empujando. Justamente esta sensación de presión viene de las colisiones que van a existir entre las partículas del gas y entre las partículas del gas con las paredes del recipiente que los contiene. De ahí viene la presión vemos la presión que vemos macroscópicamente. Ahora, ¿qué significa eso de que las colisiones son elásticas? Bueno, primero pensemos, lo que sucede, chicos, es que cuando dos partículas chocan, ocurre una transferencia de energía. En los gases se considera que las colisiones no generan pérdida de energía para las partículas. O sea, lo normal sería que, si nunca lo han hecho, han visto, cuando juegas billar y generas que dos bolas choquen, primero la primera bola viene a una velocidad, tiene energía. Después de chocar, hay una transferencia de energía y la otra se queda más quieta. Hay una pérdida de energía, bueno, hay una transferencia de energía. Claro. Eso es lo que ocurre normalmente. Pero en un gas consideramos que los choques son elásticos, o sea, que no hay pérdida de energía por choques. La energía cinética se mantiene. ¿Ok? Eso es lo que significa esa parte, nada más. Porque de otra forma los gases perderían energía y condensarían al toque. ¿Cierto? Sí. Esto es un poco más de lo que mencionamos. En este caso creo que es más interesante ver esta imagen de aquí de las partículas. Tienen esa sombra mostrando su trayectoria rectilínea, chocan entre ellas, chocan con las paredes del recipiente. Entonces, para caracterizar el comportamiento de un gas, necesitamos tomar en cuenta 4 factores muy importantes. El gas es materia. Si tenemos materia, tenemos cantidad de sustancia. Y eso lo podemos expresar en moles. La materia ocupa un lugar en el espacio. Los gases van a tener volumen. ¿Y cuáles dijimos que van a ser 2 factores que van a alterar el volumen de un gas? La presión y temperatura. Ahí son los 4.
La materia puedo medirla en moles, el volumen puedo medirla en litros, en metros cúbicos, la presión, con la presión se mueve varias unidades. Pero las unidades más importantes van a ser atmósferas, ATM, y milímetros de mercurio. Esas son las más comunes. La temperatura podemos medirla en grados Celsius o grados Kelvin. En sí, todas las fórmulas que vamos a ver hoy para temperatura deben trabajarlas con Kelvin. Por eso es importante que recordemos conversiones. Para presión, la conversión más importante es esta de aquí, que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Como vamos a trabajar todo en Kelvin, debemos saber transformar grados Celsius a Kelvin. Y hacemos eso sumándole a la cantidad de grados Celsius que tenemos, 273. Siempre. Siempre. Esa es la equivalencia de Celsius a Kelvin. A Celsius le sumas 273 grados y tienes grados Kelvin. Y bueno, la semana pasada vimos que un metro cúbico equivale a 1000 litros, ¿no? Creo que esa equivalencia nos sirve más que la de 10 metros cúbicos. Y no olvidemos también que yo calculo el número de moles que tengo dividiendo la masa de la sustancia que tengo en gramos entre su masa molar. ¿Estamos? Entonces la primera cosa que tenemos que hacer para poder resolver problemas de gases es recordar cómo hacer las conversiones de unidades. ¿Ok? Entonces, ahí comenzamos. ¿Cómo resolvemos el problema 1, chicos? Si la masa molar de un compuesto es 44 gramos por mol, ¿qué significa eso? Claro. ¿Cierto? Que 44 gramos son un mol, o que un mol es 44 gramos, ¿no? De ese compuesto. Entonces, ¿cuántos moles tengo en 580 gramos, no? Pueden hacerlo así, podemos hacerlo con fracciones. X es igual a 580 entre 44. ¿Y en qué unidad van a ser ese resultado? Moles, ¿no? Le voy a dejarlo así. Tengo un cálculo para que tenga la bolsa. Es decir, me dicen cuántos metros cúbicos hay en 3.700 litros. La semana pasada vimos que la equivalencia de metros cúbicos a litros es un metro cúbico equivale a 1000 litros. ¿Cierto? Entonces lo que tengo que hacer es regla de 3, ¿no? X va a ser igual a 3.7 metros cúbicos. ¿Cierto? 3. Me está preguntando, ¿cuántos pascales existen en 4.2 atmósferas? Bueno, la equivalencia es una atmósfera equivale a 101.325 pascales. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos pascales tengo en 1,2 atmósferas? Que va a ser igual a 1,2 por 1101.325. Ese resultado va a ser en pascales, ¿no? ¿Sí? Aquí en la ficha dice 101 puntos. Sí, se me acuerda, está mal. Está mal. Esa coma separa las milésimas. No, esa no es una coma decimal. Confunde. Sí, confunde. Sorry, me olvidé. Bueno, sí. No, está mal. Yo hasta ahora me acuerdo de la que la equivalencia en atmósferas era. Lo trabajamos en kilopascales, que es. A ver, para mí, o al menos para mí, es más fácil recordar que una atmósfera equivale a 101,3 kilopascales que recordar que es 101.325 pascales. Pascales. Con los pascales es. La verdad es que para efectos de los problemas casi no se usan los pascales. Lo que sí se usa con mucha frecuencia son atmósferas y milímetros de mercurio. Por eso les digo que se guarden más de esa equivalencia que con pascales. No les preguntaré pascales. Ni yo los uso. Solo los usé para ingresar y para nada más. Y la última, tengo dióxido de carbono que se encuentra a temperatura que se encuentra a 25 grados Celsius. Me piden convertir esto en Kelvin.
yo sé para transformar que los grados Kelvin, la equivalencia de Kelvin a Celsius es, a Celsius le sumo 273. O sea, 25, No, no. sí, más 273 298. es 298 grados Kelvin. Su unidad es la K. ¿Ok? No es lo primero que necesitan para seguirlo con lo otro, porque van a ver que en conocidos de gases se hacen varias comparaciones. Sobre todo con temperatura, porque con temperatura estás obligado a trabajar con Kelvin siempre. Este es el comienzo. No, no te preocupes, no se espera. Tranquilo. Esto estaba por su nota. Esto estaba por su nota. Profe, dicen las buenas lenguas por ahí que somos el único salón que ha superado la barrera de su examen, profesor. No me he dado cuenta, no es solo estadísticas. ¿No? Y sigue estudiando. ¿Y sigue estudiando? Sigue estudiando. Y recién estamos a la mitad del ciclo. Vamos, recién estamos a la mitad del ciclo. Ay, chicos. ¿Puedo pasar ya? Sí. Ya. ¿Pero lo ha dicho o no lo ha dicho? Él no es el único parte de aquí. Hay más. Otra sección. Ya. Pero me dijeron No, ¿verdad? Es que me olvido. creo. Profesor, ¿usted solo le enseña la carrera de medicina o otras carreras también? No, tú para eso. Ok, gracias. ¿Qué tal? Otra más. Chicos, ese libro está bien chévere. Después exploro el reemplazo. Chicos, entonces vamos a estudiar un poquito de las leyes que van a describir el comportamiento de los gases, ¿ok? No espero honestamente que me entiendan la parte matemática de esto, pero sí voy a intentar que capten lo que considero que es más importante de lo que describe cada ley, ¿ok? La ley de Avogadro me indica básicamente, o sea, la ley de Avogadro me dice que si presión y temperatura son constantes, o sea que si los factores que modifican el volumen no van a modificar el volumen va a depender de la cantidad de materia que tengo. O sea, tengo de nuevo el ejemplo de yo inflando el globo. Inflas el globo. Cuando soplas, el volumen aumenta porque estás introduciendo materia. Si el volumen disminuye, o sea, si desinflas el globo, Te está saliendo. el volumen, como estás perdiendo, como hay menos materia, el volumen disminuye. O sea, básicamente, ¿qué me dice la ley de Avogadro? Que la relación entre el volumen y el número de moles es directamente proporcional. Si uno sube, el otro sube. Si uno baja, el otro baja, ¿no? ¿Cierto? Claro. Básicamente es lo que me dice Avogadro. Yendo, sin entrar en la parte matemática, para un mismo gas a condiciones de presión y temperatura constantes, este cociente entre volumen y moles es constante siempre. Por eso yo, para el mismo gas, puedo decir que en una condición de número de moles, de tipo volumen 1 entre el número de moles 1 va a ser igual al volumen 2 entre el número de moles 2. ¿Ok? Porque como para un mismo gas el volumen depende del número de moles, este cociente va a ser una constante. Por eso yo puedo igualar el cociente en diferentes condiciones. ¿Ok? Sí. Pero ahorita diré con lo que quiero que se queden sí o sí, si no entienden mucho esto, porque esto va a ser un poco más fácil de entender resolviendo ejercicios, es que la relación entre volumen y número de moles es directamente proporcional. ¿Ok? Eso es lo más importante ahí. La ley de Boyle me va a decir qué es lo que sucede en un proceso isotérmico. O sea, en un proceso en el que la temperatura se mantiene constante y no cambia. Si la temperatura se mantiene constante, chicos, ¿qué es lo que puede alterar el volumen de mi gas? La presión. La presión. Justamente lo que la ley de Boyle va a hacer es describir qué sucede, cómo se relacionan presión y volumen. Y aquí viene, ¿se acuerdan que cuando hablamos de compresibilidad, hablamos de cuando éramos niños y jugamos con la jeringa? Con la jeringa vacía que la tapamos con el dedo y comprimíamos. Sí. Chicos, ¿qué pasa con el volumen cuando yo aplico presión y comprimo la jeringa?
Disminuye. Disminuye. ¿Qué pasa si yo libero? Aumento. Si yo libero el émbolo, El vaso expande. Volumen aumenta. el volumen aumenta. Entonces, ¿cómo es la relación entre presión y volumen? A mayor Es, presión, es inversamente proporcional. Si aumenta la presión, disminuye el volumen. Sí. Y lo contrario también sucede, ¿no? ¿Estamos? Sí. Eso es lo importante de esta ley. Relación de presión-volumen. La relación de presión y volumen son inversamente proporcionales. Por eso, para dos condiciones diferentes, para el mismo gas, para la misma cantidad de gas, la presión por volumen en una condición va a ser igual a la presión por volumen en otra condición. ¿Estamos? Sí, correcto. positivo. La ley de Charles me va a indicar qué es lo que sucede en un proceso isobárico. Un proceso isobárico es aquel en el que la presión está constante. Si la presión está constante, ¿quién va a variar el volumen? La temperatura. Lo que la ley de Charles me va a decir es que la aplicación de la ley de Charles es la del globo aerostático. ¿Qué pasa si yo caliento el aire? Aumenta su volumen. O sea, claro, sube porque aumenta el volumen y al aumentar el volumen baja la densidad, ¿no? Pero básicamente lo que sucede es que por acción del calor, por aplicar calor y elevar la temperatura, el volumen de mi gas también aumenta. Por lo tanto, si enfrío mi gas, el volumen también va a disminuir. ¿Ok? Después si quieren chequen, es una pena que no lo hagamos en el laboratorio, pero hay experimentos muy bacanes, bueno, y son súper simples, ¿no? Un superclásico es amarrar un globo vacío en un tubo de ensayo y luego llevar el tubo al mechero. El globo acaba inflándose, justamente por ese aumento de volumen producto del aumento de la temperatura. De la misma forma, también hay experimentos en los que si amarras un globo lleno al tubo de ensayo y el tubo de ensayo lo colocas en un baño de hielo, un baño María con cubos de hielo, el globo comienza a contraerse a parecer una pasita. ¿Ok? Adiós. Bueno, un ratito, chicos. ¿Puedes pasar? Sí, ahí está paso. Tranquilo, Qué malo. Pendejazo. Tranquilo, Leonardo. De la fucking nada, weón, de la fucking nada. Oye, sí, ¿sabes así? No, de allá, mano, la vez pasada, ya había marcado, ya había marcado, ya. Es más, Lo vende la parte de la chica.